Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de cualquier sistema legal. Hablamos de la norma jurídica. Pensemos en ella como el ADN del derecho, ¿vale? Es esa unidad mínima, ese átomo, a partir del cual se construye absolutamente todo lo demás. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hace que una regla sea una ley de verdad y no sé, una simple recomendación o una costumbre social? ¿De dónde saca esa fuerza tan especial que tiene? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a descubrirlo juntos. Y para no perdernos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué decimos que la norma es como el plano de un edificio legal. Después, nos meteremos en un debate muy interesante sobre qué es en realidad una norma. Analizaremos sus 4 características clave, descifraremos su lógica interna, que es como su motor, y al final veremos que no hay un solo tipo, sino toda una familia de normas. Venga, pues empecemos por el principio, el plano del derecho. La idea es que la norma jurídica es la pieza fundamental, la manifestación más pura de la ley. Ojo, no es solo una parte del sistema legal, es que es el sistema mismo en su forma más básica, más elemental. Cada ley que existe, cada regulación, cada artículo, todo se expresa a través de estas normas. Vale, de acuerdo, ya tenemos claro qué es la pieza clave. Pero, ¿qué es exactamente una norma? Y aquí es donde el debate filosófico se pone de verdad interesante, porque resulta que hay 2 grandes corrientes de pensamiento, 2 ideas totalmente opuestas sobre cuál es su verdadera naturaleza. En una esquina del ring, por así decirlo, tenemos las tesis imperativistas. Para filósofos como Austin, la cosa es simple. Una norma es una orden, un mandato. Es el soberano, el poder, diciendo «haz esto» o «ni se te ocurra hacer aquello». Pero en la otra esquina están las tesis antiimperativistas, que dicen «un momento, no es una orden, es más bien una conexión lógica, una especie de afirmación condicional». Para entender un poco mejor la visión imperativista hay que hablar de un filósofo clave, H.L.A. Hart. Él hizo una distinción que es súper importante. Dijo que hay normas primarias, que son las que nos imponen deberes directos, como no robar, y luego están las normas secundarias, que son diferentes, nos dan poderes, nos dicen cómo hacer cosas. Por ejemplo, las reglas para hacer un testamento válido, o las normas que sigue el Parlamento para crear leyes nuevas. Y aquí llega la respuesta del otro lado, y viene de un gigante del derecho, Hans Kelsen. Él es la figura central del antiimperativismo, y su idea es que la norma es un juicio hipotético. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es una orden directa, no es un «no mates». Es más bien una afirmación que dice «oye, si se da la circunstancia de que alguien mata, entonces la consecuencia que debe seguir es una sanción». ¿Se ve la diferencia? Es sutil pero fundamental. Muy bien. Dejando por un momento el debate filosófico, vamos a ponernos un poco más técnicos. Si la norma es un plano, como decíamos, ¿qué especificaciones necesita para que funcione? Pues resulta que tiene que cumplir con 4 características esenciales, sí o sí. Y esas 4 cualidades son generalidad, abstracción, vinculatoriedad y validez. Son, por así decirlo, los 4 pilares que sostienen el edificio, los que hacen que el sistema sea justo y sobre todo predecible. Vamos a verlas una por una, que es muy interesante. Primero, la generalidad. ¿Qué significa? Pues muy fácil, que la ley no va con nombres y apellidos, no dice Juan Pérez no puede hacer esto, sino que se dirige a grupos, los conductores, los arrendatarios, y esto, claro, es la base de la igualdad ante la ley. Luego tenemos la abstracción. La norma tampoco regula una acción súper concreta, sino que habla de categorías de acciones, el hurto, conducir bajo los efectos del alcohol, y esto nos da algo vital, seguridad jurídica. Sabemos a qué atenernos. El tercer pilar es quizás el más evidente, pero es crucial, la vinculatoriedad. A ver, una norma jurídica no es un consejo, ni una sugerencia, es una prescripción. Te dice lo que debes hacer. Es obligatoria, tiene fuerza para vincularnos a todos. Y si no se cumple, pues vienen las consecuencias. Y ahí, claro, está gran parte de su poder. Vale, ya conocemos sus características por fuera. Ahora vamos a hacer algo más. Vamos a abrirla, a diseccionarla para ver cómo funciona por dentro, cuál es su esqueleto. Y para esto tenemos que volver a la idea de Kelsen, porque casi todas las normas, en el fondo, siguen una lógica condicional súper clara. La famosa estructura del si pasa esto, entonces pasa aquello. La fórmula, el axioma, es este. Si es H, debe ser C. Parece simple, ¿verdad? Pero esta estructura es el chasis, el esqueleto lógico sobre el que se construye casi todo. Ahora vamos a ver qué son esa H y esa C. La H es lo que llamamos el supuesto jurídico. Es la hipótesis, la condición, es el sí de la frase. Puede ser algo tan simple como cumplir 18 años, que es un hecho natural, o algo que hacemos a propósito, como firmar un contrato. Pensemos en ello como el interruptor. Cuando ocurre H, la norma se enciende.
Y aquí viene la parte más fascinante, la flecha que une H y C. Porque esa conexión no es natural, no es de causa-efecto, como cuando un rayo cae y provoca un incendio. No, es una conexión artificial creada por la propia ley. Los juristas lo llaman el principio de imputación. Básicamente, el sistema legal decide que si ocurre H, entonces debe ocurrir C. No es que ocurra naturalmente, es que se le imputa esa consecuencia. Y llegamos a la C, la consecuencia jurídica. Este es el entonces de la frase, es el resultado, el efecto que se produce una vez que se ha activado el interruptor H. Y ojo, no siempre es algo malo, como una multa o una pena de cárcel. También puede ser la creación de un nuevo derecho, como convertirte en propietario de una casa después de firmar la compraventa. Bueno, ahora que hemos desmontado una norma y visto sus piezas, es súper importante entender que no todas son iguales, no están cortadas por el mismo patrón ni sirven para lo mismo. El mundo del derecho es como un ecosistema enorme, lleno de tipos de normas diferentes, cada una con su función. Una de las distinciones más importantes es la que hay entre normas de conducta y normas de organización. Las de conducta son las que nos vienen a la cabeza a todos, las que regulan nuestro comportamiento día a día, nos dicen qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Las leyes de tráfico son el ejemplo perfecto. Pero luego están las de organización, que son las reglas del propio juego. No nos dicen cómo conducir, sino cómo se hacen las leyes de tráfico. Estructuran el sistema, crean los poderes públicos, son las instrucciones del derecho para funcionar. Y la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. Hay muchísimas otras formas de clasificar las normas. Por ejemplo, según quién las crea, el Parlamento, el Gobierno, según si te obligan sí o si puedes pactar otra cosa, o incluso por su ámbito de aplicación, es decir, dónde y cuándo son válidas. Es un mundo de verdad. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. Una norma jurídica es mucho más que una simple regla. Es, como decíamos al principio, un plano arquitectónico muy sofisticado. Está diseñado con una lógica interna muy clara, con unas características muy definidas y con un propósito muy concreto dentro de ese edificio gigante que es la sociedad. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevarse a casa. Si la norma jurídica es este plano tan técnico, tan abstracto y tan general, ¿cómo consigue ese diseño, en la práctica del día a día, garantizar un valor tan fundamental, tan importante, como es la igualdad de todos ante la ley? Ahí lo dejo, una pregunta para seguir pensando.